I made a colossal blunder, one that would make even the most audacious of souls wince. It all started with a clash between Faith and me, a clash that ended with consequences more severe than I could have ever imagined. You see, I made the regrettable decision to kick her out of my room, a decision that would eventually lead to charges of destruction of property and simple assault being leveled against me. But in truth, my greatest mistake was not the eviction or even my tardiness in surrendering myself at the local precinct. No, my true folly was arriving at the police station too late in the day, a blunder that had me cursing my own ignorance and lack of punctuality. In the neighborhoods of wards 7 and 8, once the precinct locks you up, you're at the mercy of the system. They wait until they've accumulated a van full of detainees before transporting you across the river to the downtown courthouse in Judiciary Square. The police department only makes this journey twice a day, at daybreak and midday. If you miss the earlier trip, you're left with no choice but to hold tight and endure the night. Let me tell you, the Metropolitan Police Department doesn't make exceptions for just any prisoner. Unless your name is Jane Fonda or Charlie Sheen, you're unlikely to receive any special treatment. The traffic on the Frederick Douglass Bridge is an impenetrable mess, and I sure as hell wasn't about to cough up the cash for a joyride on their air support unit, also known as the Falcon. So there I was, on February 15, 2016, standing outside the 7th District Police Department, also known as 7D, when the officer on watch informed me that there seemed to be no warrant for my arrest. Without a moment's hesitation, I walked out of that place, feeling a glimmer of relief. Little did I know that my respite would be short-lived. Within 5 minutes, 2 police cruisers screeched to a halt in front of me on the bustling Alabama Avenue, as if I were Al Capone caught in a shootout. Oddly enough, I found myself relieved to be finally arrested, knowing that it was the necessary step before facing the music downtown. By the time we arrived at the courthouse, the sun had long since bid adieu to the day. It was too late to stand before the judge, so we were forced to spend the night at the JW Marriott Maximum Security Prison, affectionately known as the holding cell. As I lay there, I couldn't help but chastise myself for not turning myself in earlier, ensuring I could have been arraigned and released promptly. The guy sitting next to me turned his head, wearing an expression of bewilderment as if I were speaking a foreign language. You know, there's no concept of bail in DC unless you're a truly hardened criminal. The rest of us, about 90% of the incarcerated population, are fortunate enough to see the light of day. We all emerge from the Moultrie Courthouse like lost souls fresh out of a Game of Thrones episode. Sitting in my bleak cell, I idly twiddled my thumbs, waiting for the interminable booking process to unfold. Time seemed to stretch out like the Infinity War. The air was thick with the putrid stench of urine and feces, an overwhelming reminder of the sheer misery endured by those who called this place home. How did anyone survive even a year in this hellhole? My moment of despair reached its climax when a rat scurried across my feet, sending me into a state of absolute madness, praying it wouldn't uncover the hidden treasure trove of Nutriloaf. My cellmate was a born and bred criminal, coming in and out of jail like it was a revolving door. He was an old-timer who shared endearing memories of the Lorton Reformatory in Laurel Hill, Virginia, as if it were a paradise villa. "I've been arrested so many times, I'll put Lindsay Lohan to shame," he boasted. Curious about the conditions in the city prison, I asked him, "Do the guards treat you well?" "T, if you misbehave, they'll shut the water off on you. Can't flush, can't wash your hands," he replied with a grim expression. Disgusted by his response, I crinkled my nose and then proceeded to have my glamour shot taken and get fingerprinted, with dark ink staining little squares. I was rudely ushered back to my room, where I spent the rest of the night. It all started one evening when I returned to LeBaum Street with a prospective tenant who wanted to see the room in the basement. It was vacant since I was occupying the room only when I was in town, and I wanted to rent it out since Faith was not paying the rent for her room upstairs. Returning to LeBaum Street with a prospective tenant, I discovered Faith lying on my bed in the basement, watching TV and eating Cheetos as if she owned the place. "What are you doing here?" I asked incredulously. Faith looked up, rolled her eyes, and continued munching on her snacks, as if she had every right to be there. "Get out of my room now," I demanded, growing increasingly frustrated. Faith sluggishly began to get up, but her measured pace annoyed me further. Since my guest was in a hurry to leave and I was her ride, I stepped in and offered a hand, grabbing Faith's snacks from the coffee table and throwing them outside the room. Next, I targeted the remote control. Faith resisted, but I managed to snatch it away from her flailing hands and tossed it out as well. "I have a guest. I don't have time to wait on you."
I affirmed, my frustration mounting. "I'm going to call the police," she threatened. "Fine, do whatever you want. Just stay out of my room," I replied, determined to maintain my boundaries. Unfortunately, the prospective tenant lost all interest in moving in after the traumatic experience. Meanwhile, Zahara sent me a text, informing me that the police had shown up and written a report. I tried not to dwell on it, assuming it was best not to confront Faith about the incident. Thankfully, the following week passed without any major incidents, until the police arrived at the house, looking for me. While their purpose remained unclear, it didn't take a genius to realize there was probably a warrant for my arrest. Upon my return to the jail cell, my cellmate was already sound asleep. Surprisingly, he had fallen asleep rather quickly, but then again, he was no stranger to prison life. It was par for the course for him. The absence of a proper bed left me with a metal frame as hard as cast iron. Sleeping on a concrete freeway in the middle of the Springfield mixing bowl would have been more comfortable. Though cold steel didn't attract bedbugs, I knew sleep would be a luxury I couldn't afford. Perhaps this inhumane treatment aimed to incentivize crime, but instead, it succeeded in dehumanizing inmates, ensuring they had little hope but to return. Throughout the day, we received meager sustenance, a stale salami and cheese sandwich, and I only received one Tropicana juice packet. The bread was as hard as cardboard, and without a trash can, we had no choice but to throw our trash on the floor, exacerbating the rodent problem. Some prisoners resorted to dumping plastic wrappers down the toilet, leading to clogged toilets and backed-up sewer lines. As the lights flickered like a candle in the eerie cell, signaling the dreaded sack time, I desperately yearned for sleep to escape this ongoing nightmare. However, my hopes were dashed each time I woke up, fearing my cellmate might be on top of me. Yet, I reassured myself, he was still at his end, mowing hay. I glanced downward, hoping to avoid the unwelcome presence of rats, hoping they wouldn't be attracted to fresh meat. Before I knew it, sunlight streamed through the small slits on the wall, serving as my only indicator of time. The corrections officer slammed doors, signaling his version of reveille, and we were herded into a tiny room, packed together like seafood in an Asian market. Some prisoners faced charges of felony assault, while others celebrated as charges against them were not pursued. It was during this court appearance that I met my public defender. "No worries," she whispered reassuringly. Amidst the mixture of relief and despair, I finally found myself escorted into the courtroom with my group of 5, all of us wearing chains and shackles. "You're a first-timer. They'll likely offer you diversion." The judge instructed me not to communicate with Faith, which would prove difficult, considering she was my tenant and lived in the same house. I knew I needed to address safety and security concerns with her, and perhaps even request overdue rent. It didn't help that Zahara was upset by the ordeal and had stopped speaking to Faith. Zahara had never been my original tenant. One late summer day, when the crickets were chirping loudly, Faith brought her into the house and informed me in a crude manner that her girlfriend would now be staying with her. I didn't approve, but as a landlord in DC, my options were limited. Eventually, Faith and Zahara's relationship ended, but I agreed to let Zahara stay in the other bedroom as long as she could pay her rent. Despite her financial struggles, Zahara kept a watchful eye on Faith and her unfaithful actions. Zahara, not originally from DC or even the country, had a radiant beauty with her half-Ethiopian and half-Italian heritage, her skin glowing with a mesmerizing allure. After the hearing, I was finally released, but I found myself with no money or ID. While I was relieved to see daylight, I felt like a man with a stolen identity for the first time in my life. They informed me that I could use my red wristband to ride the metro for free, but I was too ashamed to wear it. You could always spot the recently released individuals. They were the ones with a wide smile and no shoelaces. Tomorrow, I could return to 7D to retrieve my wallet and cash. Next time, I wouldn't bring as much money. I wasn't going to the casino. I needed to dress comfortably, without a belt or shoestrings. Having spent a night in prison, I can confidently say it's an eye-opening experience, one I wouldn't wish to relive. However, it did make me tougher and more resilient, preparing me for the challenging days that lay ahead. Upon arriving home, I immediately sensed that something was amiss. There was no usual squawking to welcome me. I hurried over to Apollo's cage and discovered that someone had left the door open, with bird seeds scattered everywhere. "Where's Apollo?" I yelled out desperately. "He's gone," Zahara replied glumly. "Faith let him fly outside." My heart sank with profound sadness. I searched everywhere, even setting out his cage and his favorite Bonka bird toy. I scattered sunflower seeds and peanuts, calling out, "Apollo, come home to Papa."
at the top of my lungs. But, tragically, he was nowhere to be found. Perhaps he had flown far, far away, never to return. Cometí un error colosal, uno que haría que incluso las almas más audaces se retorcieran. Todo comenzó con un enfrentamiento entre Fight y yo, un enfrentamiento que terminó con consecuencias más graves de las que nunca podría haber imaginado. Verás, tomé la lamentable decisión de expulsarla de mi habitación, una decisión que eventualmente me llevaría a enfrentar cargos por destrucción de propiedad y agresión simple. Pero en realidad, mi mayor error no fue el desalojo ni siquiera mi tardanza en entregarme en la comisaría local. No, mi verdadera torpeza fue llegar a la estación de policía demasiado tarde en el día, un error que me hizo maldecir mi propia ignorancia y falta de puntualidad. En los implacables vecindarios de las zonas 7 y 8, una vez que la comisaría te encierra, quedas a merced del sistema. Esperan hasta que hayan acumulado una camioneta llena de detenidos antes de transportarte al tribunal del centro, en la plaza de la Judicatura. El departamento de policía solo hace este viaje 2 veces al día, al amanecer y al mediodía. Si te pierdes el viaje anterior, no te queda más opción que esperar y soportar la noche. Déjame decirte que el Departamento de Policía Metropolitana no hace excepciones para cualquier prisionero. A menos que tu nombre sea Jane Fonda o Charlie Sheen, es poco probable que recibas un trato especial. El tráfico en el puente Frederick Douglass es un desastre impenetrable, y demonios, no iba a pagar por un paseo en su unidad de apoyo aéreo, también conocida como el Galcón. Así que allí estaba yo, el 15 de febrero de 2016, parado frente al Departamento de Policía del Séptimo Distrito, también conocido como 7D, cuando el oficial de guardia me informó que aparentemente no había ninguna orden de arresto en mi contra. Sin dudarlo un segundo, salí de ese lugar, sintiendo un destello de alivio. Pero poco sabía yo que mi respiro sería de corta duración. En 5 minutos, 2 patrullas de policía frenaron en seco frente a mí en la concurrida Alabama Ave, como si fuera Al Capone atrapado en un tiroteo. Curiosamente, me sentí aliviado de ser finalmente arrestado, sabiendo que era el paso necesario antes de enfrentar la música en el centro de la ciudad. Cuando llegamos al juzgado, el sol ya había dicho adiós hace mucho tiempo al día. Era demasiado tarde para comparecer ante el juez, así que nos vimos obligados a pasar la noche en la prisión de máxima seguridad del Hotel JW Marriott, conocida cariñosamente como la celda de retención. Mientras estaba allí acostado, no pude evitar reprenderme por no entregarme antes, asegurándome de que me hubieran procesado y liberado de inmediato. El tipo que estaba a mi lado giró la cabeza, con una expresión de desconcierto como si yo estuviera hablando en un idioma extranjero. Sabes, no hay concepto de fianza en DC, a menos que seas un delincuente verdaderamente peligroso. El resto de nosotros, alrededor del 90% de la población carcelaria, tenemos la suerte de ver la luz del día. Todos emergimos del tribunal Moultrie como almas perdidas recién salidas de un episodio de Juego de Tronos. Sentado en mi celda sombría, jugueteaba ociosamente con mis pulgares, esperando a que se desarrollara el interminable proceso de reserva. El tiempo parecía estirarse como la guerra infinita. El aire estaba cargado con el hedor putrefacto de la orina y las heces, un recordatorio abrumador de la miseria absoluta que soportaban aquellos que llamaban a este lugar su hogar. ¿Cómo podría alguien sobrevivir incluso un año en este agujero infernal? Mi momento de desesperación alcanzó su clímax cuando una rata se escabulló entre mis pies, llevándome a un estado de locura absoluta, rezando para que no descubriera el tesoro escondido de la Nutraloaz. Mi compañero de celda era un criminal de nacimiento y crianza, entrando y saliendo de la cárcel como si fuera una puerta giratoria. Era un veterano que compartía recuerdos entrañables del reformatorio de Lorton en Laurel Hill, Virginia, como si fuera una villa paradisíaca. Me han arrestado tantas veces que Lindsay Lohan quedaría en ridículo, presumía. Curioso por las condiciones en la prisión de la ciudad, le pregunté, ¿te tratan bien los guardias? Mierda, si te portas mal, te cortan el agua. No puedes tirar de la cadena, ni lavarte las manos, respondió con una expresión sombría. Disgustado por su respuesta, arrugué la nariz y luego procedí a tomarme una foto glamorosa y a que me tomaran las huellas dactilares, con tinta oscura manchando pequeños cuadrados. Fui guiado bruscamente de regreso a mi habitación, donde encontré una sorpresa inesperada. Al regresar a la calle Lebaum con un posible inquilino, descubrí a Fight recostada en mi cama en el sótano, viendo televisión y comiendo Cheetos como si fuera dueña del lugar. ¿Qué estás haciendo aquí?, pregunté incrédulo. Fight levantó la vista, rodó los ojos y continuó masticando sus bocadillos, como si tuviera todo el derecho de estar allí. Sal de mi habitación ahora mismo, exigí, cada vez más frustrado. Fight comenzó a levantarse perezosamente, pero su ritmo pausado me irritó aún más. Como mi invitado tenía prisa por irse y yo era su medio de transporte, intervení y le ofrecí una mano,
agarrando los bocadillos de Fight de la mesa de café y arrojándolos fuera de la habitación. Luego, apunté al control remoto. Fight se resistió, pero logré arrebatárselo de entre sus manos agitadas y también lo arrojé afuera. Tengo un invitado, no tengo tiempo para esperarte, afirmé, mientras mi frustración aumentaba. Voy a llamar a la policía, amenazó. Está bien, haz lo que quieras, solo mantente fuera de mi habitación, respondí determinado a mantener mis límites. Desafortunadamente, la experiencia traumática hizo que el posible inquilino perdiera todo interés en mudarse. Fue repugnante para ambos. Mientras tanto, Zaera me envió un mensaje de texto informándome que la policía había aparecido y había hecho un informe. Traté de no darle importancia, asumiendo que era mejor no confrontar a Fight sobre el incidente. Afortunadamente, la siguiente semana transcurrió sin incidentes importantes, hasta que la policía llegó a la casa buscándome. Aunque su propósito no estaba claro, no se necesitaba ser un genio para darse cuenta de que probablemente había una orden de arresto en mi contra. Al regresar a la celda de la cárcel, mi compañero de celda ya estaba profundamente dormido. Sorprendentemente, se había quedado dormido bastante rápido, pero después de todo, no era ajeno a la vida en prisión, era parte de su rutina habitual. La ausencia de una cama adecuada me dejó con un marco de metal tan duro como el hierro fundido. Dormir en una autopista de concreto en medio del cruce de Springfield hubiera sido más cómodo. Aunque el acero frío no atraía chinches, sabía que el sueño sería un lujo que no podía permitirme. Quizás este trato inhumano pretendía desalentar el delito, pero en lugar de eso, lograba deshumanizar a los reclusos, asegurándose de que tuvieran pocas esperanzas más que volver. A lo largo del día, recibimos una sustancia escasa, un sándwich de salami y queso rancios, y solo recibí un paquete de jugo Tropicana. El pan era duro como cartón y sin una papelera, no teníamos más opción que arrojar nuestra basura al suelo, empeorando el problema de roedores. Algunos presos recurrieron a arrojar envoltorios de plástico al inodoro, lo que provocaba inodoros obstruidos y líneas de alcantarillado colapsadas. Mientras las luces parpadeaban como una vela en la tenebrosa celda, anunciando la temida hora de dormir, anhelaba desesperadamente el sueño para escapar de esta pesadilla constante. Sin embargo, mis esperanzas se desvanecían cada vez que me despertaba, temiendo que mi compañero de celda pudiera estar encima de mí. Aún así, me tranquilizaba a mí mismo, seguía en su esquina, segando heno. Miré hacia abajo, con la esperanza de evitar la desagradable presencia de ratas, deseando que no se sintieran atraídas por carne fresca. Cometí un error colosal, uno que haría que incluso las almas más audaces se retorcieran. Todo comenzó con un enfrentamiento entre Fight y yo, un enfrentamiento que terminó con consecuencias más graves de lo que jamás podría haber imaginado. Verás, tomé la lamentable decisión de expulsarla de mi habitación, una decisión que eventualmente me llevaría a enfrentar cargos por destrucción de propiedad y agresión simple. Pero en realidad, mi mayor error no fue el desalojo ni siquiera mi tardanza en entregarme en la comisaría local. No, mi verdadera torpeza fue llegar a la estación de policía demasiado tarde en el día, un error que me hizo maldecir mi propia ignorancia y falta de puntualidad. En los implacables vecindarios de las zonas 7 y 8, una vez que la comisaría te encierra, quedas a merced del sistema. Esperan hasta que hayan acumulado una camioneta llena de detenidos antes de transportarte al tribunal del centro, en la plaza de la Judicatura. El departamento de policía solo hace este viaje 2 veces al día, al amanecer y al mediodía. Si te pierdes el viaje anterior, no te queda más opción que esperar y soportar la noche. Déjame decirte que el Departamento de Policía Metropolitana no hace excepciones para cualquier prisionero. A menos que tu nombre sea Jane Fonda o Charlie Sheen, es poco probable que recibas un trato especial. El tráfico en el puente Frederick Douglass es un desastre impenetrable, y demonios, no iba a pagar por un paseo en su unidad de apoyo aéreo, también conocida como el Galcón. Así que allí estaba yo, el 15 de febrero de 2016, parado frente al Departamento de Policía del Séptimo Distrito, también conocido como 7D, cuando el oficial de guardia me informó que aparentemente no había ninguna orden de arresto en mi contra. Sin dudarlo un segundo, salí de ese lugar, sintiendo un destello de alivio. Pero poco sabía yo que mi respiro sería de corta duración. En 5 minutos, 2 patrullas de policía frenaron en seco frente a mí en la concurrida Alabama Ave, como si fuera Al Capone atrapado en un tiroteo. Curiosamente, me sentí aliviado de ser finalmente arrestado, sabiendo que era el paso necesario antes de enfrentar la música en el centro de la ciudad. Cuando llegamos al juzgado, el sol ya había dicho adiós hace mucho tiempo al día. Era demasiado tarde para comparecer ante el juez, así que nos vimos obligados a pasar la noche en la prisión de máxima seguridad del Hotel JW Marriott, conocida cariñosamente como la celda de retención. Mientras estaba allí acostado, no pude evitar reprenderme por no entregarme antes, asegurándome de que me hubieran procesado y liberado de inmediato.
El tipo que estaba a mi lado giró la cabeza, con una expresión de desconcierto como si yo estuviera hablando en un idioma extranjero. Sabes, no hay concepto de fianza en DC, a menos que seas un delincuente verdaderamente peligroso. El resto de nosotros, alrededor del 90% de la población carcelaria, tenemos la suerte de ver la luz del día. Todos emergimos del tribunal Moultrie como almas perdidas recién salidas de un episodio de Juego de Tronos. Sentado en mi celda sombría, jugueteaba ociosamente con mis pulgares, esperando a que se desarrollara el interminable proceso de reserva. El tiempo parecía estirarse como la guerra infinita. El aire estaba cargado con el hedor putrefacto de la orina y las heces, un recordatorio abrumador de la miseria absoluta que soportaban aquellos que llamaban a este lugar su hogar. ¿Cómo podría alguien sobrevivir incluso un año en este agujero infernal? Mi momento de desesperación alcanzó su clímax cuando una rata se escabulló entre mis pies, llevándome a un estado de locura absoluta, rezando para que no descubriera el tesoro escondido de la Nutraloaf. Antes de darme cuenta, la luz del sol se filtró por las pequeñas rendijas en la pared, sirviendo como mi único indicador de tiempo. El oficial correccional golpeó las puertas, anunciando su versión de la diana, y fuimos conducidos a una habitación diminuta, amontonados como mariscos en un mercado así.